cómo ser prudentes. Fíjese qué tan importante este tema que vamos a escuchar. En Mateo capítulo 7, versículo 24 y versículo 25, encontramos que Jesús enseña sobre la prudencia. No solamente Él fue un ejemplo de la prudencia o de ser una persona prudente, sino que Él también se tomó el tiempo para enseñar sobre la prudencia en muchas ocasiones, pero esta es una de las que más nosotros conocemos. Y Mateo capítulo 7, verso 24 y verso 25 dice de esta manera: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Mire las palabras del Señor Jesucristo, por favor. Si nosotros oímos sus palabras, si nosotros oímos sus enseñanzas y seguimos su ejemplo y cumplimos y obedecemos esas palabras, nosotros vamos a convertirnos en personas prudentes. Amén. Que vamos a edificar nuestra casa sobre la roca, sobre las enseñanzas del Señor Jesucristo, sobre el ejemplo que Él nos ha mostrado en su palabra. Y eso es lo que Él está esperando de nosotros, que tengamos una vida bien fundamentada sobre un fundamento sólido, que no importa lo que venga, no importa la crisis que venga, no importa la situación que suceda, los problemas que vengan, no importa lo que venga a nuestra vida, nosotros podamos estar firmes porque estamos fundados en la roca que es Cristo Jesús. Entonces, para convertirnos en personas prudentes, tenemos que oír esas palabras de Jesús y ponerlas por obra. Así que vayamos entonces a escuchar las palabras que nos enseña la Biblia de cómo podemos nosotros convertirnos en personas prudentes. Lo primero que tenemos que hacer para convertirnos en personas prudentes, después de escuchar las palabras de Jesús y ponerlas por obra, es evitar el peligro. Así de sencillo. Mateo capítulo 10, versículo 16, Jesús habló de un ejemplo muy importante y dice: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Prudentes como serpientes. Jesús no dijo esto solamente porque sonaba como una rima, ¿verdad? Prudente como serpiente. No. Jesús dijo esto porque en realidad una de las cosas que nosotros podemos aprender de las serpientes es que son en cierta forma prudentes. Estaba yo mirando un reportaje sobre la víbora de cascabel y a alguien se le ocurrió abrir el cascabel de una víbora para ver por qué sonaba como una sonaja, como un cascabel. Y curiosamente, cuando abrieron el cascabel y lo partieron, se dieron cuenta que no hay ninguna bolita, si me permite la expresión, o algo que haga sonar el cascabel como una sonaja, ¿verdad? Cuando tenemos una sonaja de un bebé o de esas con las que se toca, pues adentro traen pedacitos de cierto material que les hacen sonar, ¿verdad? Pero el cascabel de la víbora no tiene absolutamente nada adentro. Entonces los investigadores decían: ¿cómo es posible que suena entonces el cascabel? Lo que pasa es que el material del que está hecho, que es un material muy parecido o similar al de nuestras uñas, la manera en la que está entretejido el cascabel, ¿sí?, hace ese sonido de alerta porque el cascabel o la víbora mueve
la cola, ¿sí?, a una velocidad increíble por segundo. No recuerdo cuántas veces por segundo mueve el cascabel. Creo que son unos 60 o 50 veces por segundo que mueve el cascabel. Y entonces cuando esos tejidos o ese cascabel hace esa fricción, es cuando se produce el sonido de la víbora de cascabel. Ahora, una cascabel realmente cuando hace ese sonido nos está advirtiendo que ella no quiere confrontarnos. La cascabel no quiere una confrontación, prefiere una retirada. Por eso suena su cascabel anunciando que nosotros estamos muy cerca. Se dice que una cascabel no te va a atacar a menos de que se sienta amenazada. Así que si usted se encuentra con una cascabel, estoy hablando del hogar, ¿ok? No del hogar, perdón. Estoy hablando del campo. Si usted se encuentra con una cascabel, no la amenace. Lo más seguro es que si llegó cerca de ella, le va a sonar. Y entonces usted dice, caray, estoy muy cerca. Entonces haga retirada con cuidado. Y entonces la misma víbora también va a retirarse, porque ella no quiere una confrontación, prefiere retirarse. Por eso Jesús está diciéndole a sus discípulos, ¿verdad? Los voy a mandar a ustedes, dice, como ovejas en medio de lobos, pero ustedes sean prudentes como serpientes. En otras ocasiones, esto quiere decir, cuando ustedes vean que algo está ocasionando problemas o se sientan amenazados o hay una confrontación que no vale la pena, mejor retírate. Retírate. Y vamos a hablar de eso esta noche mucho, de que es importante que una persona que es prudente se tiene que alejar del cascabel, porque si no el cascabel te va a morder, la víbora te va a morder. Y entonces va a ocasionar un grave daño a tu vida. Por eso Jesús les dice, sean ustedes prudentes como serpientes y sean sencillos como palomas. La persona que es prudente va a evitar el peligro a toda costa, va a evitar el dolor a toda costa, va a evitar la tristeza a toda costa. Evitemos por favor el peligro, evitemos la tristeza, evitemos el dolor. Proverbios 22, verso 3 dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben, ¿qué dice? El daño. Esa es la versión Reina Valera. Después me habla la Nueva Traducción Viviente, el mismo versículo, y dice, el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. Oiga esto, el simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. Si yo voy a ser una persona prudente, me voy a anticipar al peligro y voy a tomar precauciones. Si puedo evitar el peligro, lo evito. Y muchas de las veces lo podemos evitar. Mire, por ejemplo, cuando viajamos nosotros a México, sabemos que México cada vez se pone más difícil y más violento, y las carreteras a veces no son tan seguras. Entonces nosotros sabemos que andar en la noche en las carreteras no es seguro y no es prudente. Entonces cuando cruzamos la frontera, nunca la cruzamos de noche, mucho menos de madrugada. Cuando hemos ido manejando, siempre cruzamos la frontera de día y esperamos que vengan varios autos con nosotros para cruzar juntos y seguir juntos, para que entonces no tengamos ningún problema. Obviamente confiamos en Dios y oramos primeramente. Pero si yo estoy viendo que hay peligro en la frontera, viendo que hay situaciones de amenaza en la frontera, y trato de cruzar la frontera a la 1, 2, 3 de la madrugada, cuando los ladrones o los malhechores hacen su oficio, pues entonces yo fui imprudente, ¿cierto?
porque el prudente ve el mal y se esconde. Por eso Jesús dijo: sean prudentes como serpientes, porque la serpiente va a ver y la serpiente inmediatamente se va a ir, porque sabe que no quiere una confrontación contigo. A menos de que la amenaces, entonces te va a responder. Entonces tenemos que aprender de esto, porque esto nos va a servir mucho en la vida diaria, y no solamente cuando prediquemos el evangelio, sino aún en nuestra casa tenemos que aprender a ser prudentes. Amén. Bueno, mire lo que dice Proverbios 22, verso 3. El que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma al perro por las orejas. A mí me gustan mucho algunos proverbios que difícilmente a veces se citan, pero este es uno de ellos que no se cita mucho, pero tiene gran enseñanza. El que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma al perro por las orejas. La Nueva Traducción Viviente dice: entrometerse en los pleitos ajenos es tan necio, es tan imprudente como jalarle las orejas a un perro. ¿Qué pasa si le jalamos las orejas a un perro rabioso? ¿Ah? O sea, si el perro es bravo y tú llegas y le jalas las orejas, pues el perro va a mordernos, el perro va a atacarnos, ¿sí? Entonces escúcheme bien, para nosotros no ser imprudentes tenemos que evitar entrometernos en pleitos ajenos. Y a veces cometemos ese error de entrometernos en pleitos donde no nos llaman, en pleitos que no son nuestros, en pleitos ajenos. Tenga cuidado con eso, por favor. Usted dice: pastor, yo no me meto en pleitos ajenos. La verdad que no. ¿Segura? ¿Seguro que no se mete en pleitos ajenos? Pues sí, yo no. Yo cuando veo que dos personas están peleando, ay, mejor corro y me voy, porque ahí a lo mejor hay hasta balazos. Bueno, a lo mejor dice usted eso en la vida real, cuando hay por ahí personas peleándose en los golpes, o las mujeres a veces jalándose y tirándose, porque hasta las mujeres se pelean. ¿Sí o no? ¿Le ha tocado ver? ¿Qué sucede hoy en día cuando hay pleitos? La gente saca el celular y los empieza a grabar, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Entrometerse en los pleitos ajenos es tan necio como jalarle las orejas a un perro. Escúcheme bien. Usted dice que no se mete o no nos metemos a veces en pleitos ajenos, pero la verdad a veces nos metemos en pleitos ajenos. ¿Y sabe dónde? En las redes sociales. Hello. En las redes sociales a veces nos metemos en pleitos que no nos competen a nosotros, y estamos hablando de cosas que no ganamos nada con meternos en esos pleitos, porque la gente que no tiene temor de Dios va a contestar cosas que nos van a hacer a nosotros reaccionar de maneras imprudentes. Y ¿sabes qué? Los que vamos a perder vamos a ser nosotros, porque nosotros somos los que tenemos que dar ejemplo y los que tenemos que ser luz, ¿verdad? La gente, ¿qué? La gente está acostumbrada a ser imprudente. La gente está acostumbrada, discúlpeme, a decir a veces tonterías o a poner tonterías en el Facebook o en las redes sociales. Pero los cristianos no estamos acostumbrados, o no deberíamos estar acostumbrados a poner tonterías o a decir tonterías en las redes sociales. Y cuando nosotros nos entrometemos en un pleito ajeno en las redes sociales, entonces nosotros somos como aquel que toma un perro por las orejas. ¿Cuántos se han metido en un pleito ajeno en las redes sociales? Se lo voy a hacer más explícito. A veces se están peleando que si la selección, que si aquel, que si el otro, que si es bueno, que no es bueno, que quién es mejor que aquel o el otro. Que yo digo: Señor, no tienen que hacer. Y a veces la gente se molesta uno con el otro porque no le gusta la respuesta del otro.
Y ahí está el cristiano entremetiéndose en pleitos ajenos. Eso es imprudencia. Me gustan las enseñanzas cuando todo se queda sorry, que nadie dice ni ay. Evitemos ese error. La palabra dice: el avisado ve el peligro y se aleja. De repente quizá alguien te va a comentar algo, probablemente a ti, para tratar de despertar tu ego, para tratar de despertar tu enojo, o para provocarte, qué sé yo. No seamos imprudentes y participemos en pleitos ajenos. Si ves que te están provocando, sé prudente como serpiente, aléjate. ¿Sí? Si te están provocando, es lo que dice Jesús: aléjate, sé prudente. Pero ¿qué hacemos a veces los cristianos? En vez de alejarnos, le damos y dice: me dijo, yo le digo. Me volvió a contestar, le vuelvo a contestar, y así estamos. Y a veces son pleitos ajenos y no estamos nosotros edificando. Por favor, evitemos esto. Segundo, para que nosotros podamos ser prudentes o aprendamos a ser prudentes, tenemos que pensar antes de hablar. Son reglas bien sencillas, pero a veces, porque son tan sencillas, es muy sencillo también quebrantarlas. Por lo tanto, yo quiero, en el nombre de Jesús, animarle para que pensemos antes de hablar, porque si no pensamos antes de hablar, entonces vamos a ser muy imprudentes. Acuérdense que Jesús nos dio el ejemplo. Venía el enemigo, le tentaba y él pensaba antes de hablar. Hace tiempo atrás yo le hablé sobre la regla de los millonarios, y yo le decía que los millonarios tienen una regla que se llama la regla del silencio incómodo. ¿Se acuerda de eso? ¿Cuántos se acuerdan o cuántos vinieron? Amén. Cuando a un millonario en este mundo le hacen en una entrevista en televisión, en internet, en radio, cualquier medio de comunicación o de información, perdón, entonces le hacen una pregunta incómoda al millonario. Entonces el millonario guarda silencio por 10, 15, 20 segundos para pensar lo que le están preguntando y después poder contestar correctamente, porque sabe que lo están poniendo a prueba y sabe que mucha gente está escuchando o va a escuchar lo que va a decir. Entonces, ¿qué hace el millonario? Se calla, guarda silencio, y se dice, según los que estudian estas cosas, que el silencio que hace el millonario pone incómodo al que está entrevistando. Y más si el silencio lo hace más grande. O sea, pasaron 20 segundos y no responde. Y dice, si en 20 segundos no estoy seguro de lo que voy a responder, el millonario sigue entonces guardando silencio. 25, 30, 35, lo que sea necesario, guarda silencio hasta que él está seguro para responder. Pero mientras él está guardando silencio sin decir ni una sola palabra, el entrevistador se queda también callado, nervioso, porque no sabe lo que está pasando con el millonario. Es importante entonces nosotros aprender a callar, aprender a pensar antes de nosotros hablar. Proverbios capítulo 10 versículo 19 dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Nos conviene cerrar más tiempo la boca. ¿Cuántos saben eso? A veces decimos que calladita nos vemos más bonita, ¿verdad? O dice la mujer, calladito te ves más bonito. Y qué bueno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando hay muchas palabras, podemos nosotros con más facilidad cometer errores. Podemos con más facilidad nosotros ofender a los que nos están escuchando, porque en las muchas palabras dice, no falta el pecado.
Mas el que refrena sus labios, el que piensa las cosas antes de hablar, dice que es una persona prudente. La Nueva Traducción Viviente me dice en este versículo de la siguiente manera: hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente, mantén la boca cerrada. Bueno, pero no sea tan prudente, aunque sea diga un amén. Porque no podemos tener la boca cerrada cuando se trata de alabar al Señor. Cuando se trata de adorar al Señor, ahí no cierre su boca, ahí abra su boca y exalte el nombre del Señor. Pero cuando se trate de hablar sin pensar, ahí sí hay que cerrar y mantener la boca cerrada para no ser imprudentes. Proverbios 29, verso 20. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Es una pregunta. Si te encuentras con una persona que habla y habla y habla y habla y habla y habla, dice: más esperanza hay del necio que de él. La traducción en lenguaje actual lo dice así: fíjate en la gente que no piensa lo que dice. Fíjate, identifícalos. Más puedes esperar de un tonto. Fíjese qué fuerte habla esto. Más puedes esperar de un tonto que de esa clase de gente. Qué tremendo, ¿no? ¿No le ha pasado que hay personas que a veces hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y a veces no saben ni qué están diciendo? ¿Verdad? Tengamos nosotros cuidado. Ahorremos palabras, ahorrémonos nuestras palabras, porque si ahorramos palabras, nos vamos a ahorrar muchos dolores. Nos vamos a ahorrar muchas decepciones. Ahorrémonos nuestras palabras. Dice amén. Amén. Proverbios 17, verso 28. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. Mire qué palabra tan hermosa. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. Nueva Traducción Viviente. Hasta los necios pasan por sabios si permanecen callados. Parecen inteligentes cuando mantienen la boca cerrada. ¿Qué versión, no? Wow. dice el hermano, la abren y qué decepción. Pues mejor que digan que soy inteligente. Porque a veces somos bien imprudentes. Y yo no sé usted, pero a mí no me gustaría que me dijeran: usted es bien imprudente. Pero si yo no pienso antes de hablar, si yo actúo sin pensar, entonces yo soy una persona imprudente. Y me conviene entonces poder reflexionar y decir: a ver, ¿por qué me dicen que soy imprudente? ¿Por qué me están diciendo esto? ¿Por qué me ofendo? Bueno, quizá es porque yo estoy hablando más de la cuenta y no estoy callando lo suficiente. Porque aún el necio es contado por sabio cuando cierra la boca. Amén. Bien dice la Biblia en Santiago, ¿verdad?, que entre los miembros que nosotros tenemos en nuestro cuerpo hay uno que es el más pequeño o uno de los más pequeños de nuestro cuerpo. ¿Alguien me dice cuál es? La lengua. Tan pequeñita, tan chiquita, pero dice la Escritura que así de pequeñita puede prender un gran bosque. ¿Sí o no? Una lengua que no sabe controlarse, que no sabe hablar, puede ocasionar graves daños en una familia, en una iglesia, y por qué no decirlo, hasta en naciones.
Debemos de tener cuidado entonces cómo hablamos. Tercero, para nosotros aprender a ser prudentes, no solamente tenemos que evitar el peligro, no solamente tenemos que pensar antes de hablar, sino también tenemos que no hacer caso de la ofensa. Te vas a dar cuenta que es imposible vivir sin ofender a alguien o vivir sin que te ofendan. ¿Quién de aquí puede decir, a mí nunca me han ofendido? ¿Alguien puede levantar la mano? ¿O alguien puede decir, yo nunca he ofendido a alguien? No, es imposible vivir sin que ofendamos o sin que nos ofendan. En algún momento vamos nosotros a ser víctimas de la ofensa. Entonces, cuidado, porque la ofensa va a probar nuestra prudencia. ¿Oyó? Cuando venga la ofensa, va a ser una prueba para mi prudencia. Y yo debo de tener cuidado cómo respondo ante la injuria, cómo respondo ante la burla, cómo respondo ante la ofensa, cómo respondo ante la provocación de las demás personas. Proverbios capítulo 12, versículo 16 me dice, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Es prudente. Nueva traducción viviente. Un necio se enoja enseguida, pero una persona sabia, ¿qué hace? Mantiene la calma cuando la insultan. ¿Verdad que los insultos son muy feos a veces? Yo no he conocido una persona hasta el día de hoy que se haya sentido dichosa, feliz, contenta cuando la hayan insultado o cuando insulten a sus pequeños. Yo no he conocido una mamá que se sienta feliz, contenta cuando alguien ha insultado a sus pequeños, porque cuando se insulta a los pequeños, la mamá, ¿sí o no? ¿Verdad? No solamente suena el cascabel, sino que tira la mordida luego. Son nuestros hijos, los queremos proteger. Pero dice aquí bien claro que una persona sabia o prudente mantiene la calma cuando la insultan. Te hago la pregunta a ti. ¿Cuántos mantenemos la calma cuando nos insultan? Honestamente, yo vi algunos que hicieron así. Qué bueno por su honestidad. A ver otra vez. ¿Cuántos mantenemos la calma o mantienen la calma cuando les insultan? A veces dicen por acá. A ver, para los que están despiertos, ¿cuántos mantienen la calma cuando los insultan? De verdad que es bien difícil, hermanos. A mí, los mayores insultos que he recibido en mi vida, y lo he dicho ya en otras ocasiones, los he recibido de mujeres. Ay. Y no estoy hablando de mi esposa, aunque también de repente se la sabe de todas. Pero escúcheme bien, cuando te insulta una mujer a un hombre, eso te pega adentro. ¿Sabes por qué? Porque tú que eres cristiano, y más en la posición que yo tengo como pastor, como una persona que debemos ser el ejemplo de los máximos ejemplos, sabes que no puedes ni debes defenderte. Con un hombre pues la cosa es quizá un poquito distinta y le puedo decir y me digo y me dijo y le digo, etcétera. Pero cuando una mujer viene y te dice como la que me dijo en la Monterrey, usted cállese el hocico, y yo
sé que algunos escucharon ese, digo testimonio porque fue testimonio. Ahora lo puedo contar con alegría y con gozo, pero ese día yo había salido de la iglesia bien contento, feliz. El Señor había hablado a través de la predicación y íbamos a comer a la casa. Se me ocurre pasar a la Monterrey a comprar unas cebollitas y estoy agarrando las cebollitas y en eso veo que viene un muchachito chiquito como de 10 años, el niño, ¿verdad? Y entonces yo me hago a un lado porque el niño, como iba de reversa o de espaldas hacia mí, iba a chocar conmigo. Entonces yo me hago a un lado para que el niño no choque conmigo con las cebollas en la mano. Y entonces cuando yo me hago a un lado, la mamá voltea de momento y ve el movimiento mío y me dice así: disculpe, con permiso, pero así, con la cara y el gesto, con permiso, hay que tener educación. Y yo, ¿qué le pasa a esta señora amargada? ¿Qué le pasa? Su marido le pega. Yo creo que por eso viene aquí a defenderse, a sacar sus frustraciones, ¿eh? Y yo agarré y le dije: oiga, discúlpeme señora, yo no dice nada. Pues usted es un adulto, él es un niño, ¿cómo se compara con un niño? Y yo, bendito Dios, venía acompañada de otra señora y la señora se cumplió el versículo que se metió en pleito ajeno. Y agarró el perro por las orejas, porque la señora se voltea y dice: ¿sabe qué? Entonces cállese el hocico. Y yo, ay Jehová, de veras hermano, te sientes como la vil cucaracha. Porque por dentro yo traía las cebollitas así con el rabo, esas que tienen el rabo largo. Créame que, mire, mi viejo hombre imaginó la cara de esa señora. Dijo: pues usted también cállese el hocico. Y le podía haber dado unos cebollazos. Pero imagínese imagínese lo que hubiera pasado al siguiente día, ¿verdad? Pastor de Mundo de Fe, hispano, se peleó como una comadre allá en la Monterrey a cebollazos. Qué tremendo, hermanos. De verdad que yo no sé cómo Dios me dio la calma para aguantar de verdad eso. Y ahora lo testifico, pero en ese momento fue tan difícil, porque la ofensa es algo que en realidad prueba tu prudencia. Por eso dice que un necio se enoja enseguida, pero una persona sabia mantiene la calma cuando la insultan. Proverbios 29, verso 11 dice: el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. La Nueva Traducción Viviente me lo dice de esta manera: los necios dan rienda suelta a su enojo, pero los sabios calladamente lo controlan. Hace tiempo escuché una anécdota que le quiero contar para poder ejemplificar este punto que le estoy hablando acerca de pasar por alto la ofensa y ser personas prudentes. Se dice que en una ocasión había una plática ahí en la selva y estaban platicando un tigre con un burro. Y se dice que el burro estaba platicando y le decía al tigre: ¿sabías tú que el pasto es azul? Y el tigre decía: no, estás mal. El pasto no es azul, el pasto es verde. Y el burro: no, tú no sabes, el pasto es azul. Y el tigre: no, el pasto no es azul, el pasto es verde. ¿No entiendes, burro? No seas tan burro. Y entonces se puso la discusión tan acalorada entre el tigre y el burro sobre si el pasto era azul o era verde,
que decidieron ir a ver al rey león para poder hacer un juicio y que él dijera quién tenía la razón. Y entonces fueron caminando el tigre con el burro hacia donde estaba el rey. Y antes de llegar a donde estaba el rey león, allá en su trono, allá en la selva, ¿verdad? Sentado en su trono, el burro empezó desde lejos a gritar: Su Alteza, ¿verdad que el pasto es azul? Su Alteza, ¿verdad que el pasto es azul? Y entonces el león respondió y le dijo: cierto, el pasto es azul. Wow. Entonces el burro corrió más rápido, emocionado por la respuesta que le había dado el león, y corrió y se acercó a donde estaba el rey león, ¿verdad? Y le dijo: mire, Alteza, quiero decirle que el tigre no está de acuerdo conmigo de que el pasto es azul y me está molestando. Por favor, quiero que lo castigues. Entonces el rey león se volteó hacia el tigre y declaró y dijo: el tigre será castigado con 4 años de silencio. Y el burro, cuando escuchó ese castigo que le habían dado al tigre, entonces el burro empezó a saltar de alegría, alegremente, contento, porque habían castigado al tigre y él había ganado aparentemente aquella discusión. Entonces él, corriendo, satisfecho, contento, se fue diciendo: el pasto es azul, el pasto es azul, el pasto es azul. Y se alejó el burro. Cuando el burro por fin se fue, el tigre aceptó su castigo, pero antes de irse le preguntó al rey león y le dijo: Su Majestad, quiero hacerle una pregunta. ¿Por qué me ha castigado? Después de todo, usted sabe que el pasto es verde. Y el león respondió y dijo: es verdad, el pasto es verde. Entonces el tigre dijo: pero si el pasto es verde, entonces ¿por qué me está castigando? Tenía razón el tigre, ¿no? Si el pasto es verde, ¿por qué entonces me está castigando? El león respondió y dijo: esto no tiene nada que ver con la pregunta si el pasto es verde o el pasto es azul. No es posible que una criatura tan inteligente y tan valiente como tú pierda el tiempo discutiendo con un burro, y encima de eso vengas a molestarme a mí con esas tonterías y me hagas perder el tiempo. Por eso te estoy castigando. ¿Entendieron la moraleja? Nos vamos a encontrar con muchos burros. Nos vamos a encontrar con mucha gente necia. Nos vamos a encontrar con mucha gente imprudente. Por lo tanto, jamás perdamos el tiempo en discusiones que no tienen sentido. Hay muchas personas que, aunque les presentemos muchas pruebas, muchas evidencias, nunca estarán de acuerdo con nosotros y no tendrán la capacidad de comprender lo que nosotros queremos decirles. Otras personas estarán ciegas por su egoísmo, que lo único que desean es tener la razón aunque no la tengan. Por lo tanto, no discutamos con los necios. No discutamos con los burros. No vale la pena perder nuestra paz por una discusión necia. Usted sabe lo que es la razón.
y Dios sabe lo que es la razón. Por lo tanto, dice la palabra, evitemos las cuestiones necias. ¿Se acuerda que Jesús hizo eso cuando el diablo vino y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares? ¿Se acuerda que Jesús no se puso a discutir neciamente sobre quién era el dueño de la tierra? Si era él, si era Satanás. Porque Jesús se pudo haber puesto a discutir: no, ¿sabes qué? La tierra no es tuya, la tierra es de mi Padre, porque dice así la Escritura. No. Jesús no se puso a discutir cuestiones necias, porque el diablo le dijo: te lo voy a dar si me adoras. Así que por favor, para ser personas prudentes, evitemos a toda costa las ofensas y las cuestiones necias que solamente nos quitan el tiempo y no tienen ningún sentido. Dice amén. Para ser prudentes, también tenemos que aprender o permitir ser aconsejados. El domingo yo le hablé sobre las 3 escuelas de la vida. Y una de las escuelas de la vida de la que nosotros estamos cursando es la escuela de la experiencia, la escuela del consejo, la escuela de la experiencia y el conocimiento de las demás personas, que nos pueden ayudar a evitar muchos errores y muchos dolores. Por lo tanto, para que aprendamos a ser prudentes, permita usted ser aconsejado. Salmo capítulo 2 versículo 10 dice: ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Note que la escritura es tan específica, tan certera, que se le habla a personas que están en autoridad, a personas que están en eminencia, como son los reyes y como son los jueces de la tierra. Gente que comúnmente tiene lo que nosotros decimos la última palabra, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia dice: reyes, sean prudentes, jueces de la tierra, admitan amonestación. Otra versión dice: déjense enseñar. No importa qué tan grado yo haya alcanzado, qué clase de grado yo haya alcanzado, no importa la autoridad que yo tenga en la vida o el título que yo tenga en esta vida, siempre alguien me puede enseñar. Siempre alguien va a ser superior a mí en algo, ¿cierto o no? Por eso tenemos que dejarnos enseñar, y más de aquellas personas que tienen experiencia, más de aquellas personas que están ungidas por Dios para enseñarnos, para amonestarnos. Porque cuando estas personas nos amonestan, nos enseñan, nos están enseñando a ser prudentes. Amén. Romanos capítulo 12 verso 16: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. Y dice: no seáis sabios en vuestra propia opinión. La Nueva Traducción Viviente dice: no piensen que lo saben todo. Le pregunto, ¿quién de aquí sabe todo? Díganos, ¿quién de aquí sabe todo para que nos le arrodillemos en esta noche? Porque el único que lo sabe todo es Dios. Por eso a Él nos le arrodillamos y por eso a Él le damos nuestra adoración. Pero todos los demás estamos aprendiendo. Todos los demás estamos creciendo. Todos los demás estamos madurando y estamos aprendiendo a ser gente prudente, a conectarnos el cerebro antes de hablar, a evitar el peligro, a ser gente, ¿por qué no decirlo?, que no hace caso de la injuria o no hace caso de la ofensa.
no lo sé todo. Y cuando nosotros aparentamos saberlo todo, o queremos o discutimos diciendo que lo sabemos todo, en ese momento somos los más necios de este mundo. Por último, para poder aprender a ser prudentes, tenemos que planificar antes de obrar. Y tenemos que reconocer que planear, escúcheme bien, amado hermano, no es una opción. Es una responsabilidad de cada uno de nosotros, aún como cristianos. Permítame que hable así, pero los hispanos, y hablo así porque yo soy hispano, somos gente que no se nos da muy bien la planeación. Somos gente que no se nos da muy bien la administración del tiempo, y mucho menos a veces la administración del dinero. Pero ¿sabría usted que en la Biblia podemos nosotros encontrar los 5 pasos del proceso administrativo que nos enseñan en las universidades más prestigiosas del mundo, en el cual muchas empresas funcionan y están en la Biblia? Y uno de esos procesos, o uno de esos pasos, perdón, del proceso administrativo es la planeación. Y Jesús compara a un hombre prudente con aquella persona que planea antes de hacer algo. Por eso Proverbios capítulo 13 versículo 16, en un momento me va a decir lo que le voy a mencionar, y dice: todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. La traducción en lenguaje actual dice: el sabio piensa bien lo que hace, pero el tonto dejará de ver su estupidez. Esta palabra a mí, en lo personal, deja ver su estupidez. Esa palabra en lo personal me causa, no sé, incomodidad. Es una palabra que en el inglés se usa mucho, pero para nosotros en la cultura hispana, no sé en Venezuela cómo sea, pero es una ofensa terrible cuando le dice a una persona: no seas estúpido, perdónenme, pero es esta la palabra que está allí. El tonto deja ver su estupidez porque no piensa bien lo que va a hacer. ¿Sabe usted que una gran mayoría de la calidad o estilo de vida que nosotros vivimos está basado en la responsabilidad que tomemos al obedecer a Dios y hacer sabias decisiones diariamente? ¿Por qué a veces vivimos como vivimos? ¿Por qué a veces tenemos la calidad de vida en la que nosotros estamos viviendo diariamente? No es culpa de Dios, sino es muchas veces culpa de nosotros, porque esa calidad de vida está basada en la planeación que nosotros tomemos al obedecer a Dios y al hacer sabias decisiones diariamente. Cada día nosotros hacemos muchas decisiones, ¿sabía? Desde el momento en el que usted se levanta, tiene la decisión de: apago el despertador otros 5 minutos y me quedo dormido. Ya es una decisión que hacemos muy seguido, ¿ah? Entonces, cuidado por favor con esas decisiones, porque Jesús mismo nos muestra la importancia de ser sabios y prudentes, hablándonos sobre la planeación. Mire lo que dice Lucas capítulo 14 versículo 28 y versículo 29. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, Jesús, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento, dice, y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Versículo 30, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Se habla de una burla, y está hablando Jesús. Este hombre no pudo
acabar, comenzó a edificar, no pudo acabar. Y luego habla de otro ejemplo, pero ahora se va a un rey. Verso 31. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero? Mire la planeación, el considerar los gastos, el considerar el precio. De eso está hablando Jesús, porque el contexto habla del precio de seguirle a Él. ¿Qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Oiga la prudencia. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Aprendamos a ser gente que haga buenos planes. Y como le enseñé hace unos días, pensemos generacionalmente, porque mis decisiones, sus decisiones, buenas o malas, afectarán generaciones. Pidámosle al Señor que cada día podamos ser prudentes como serpientes.